principio preguntándoles, lo voy a aclarar más adelante. ¿Quiénes de ustedes son llamarada de tusas? Ríase, porque esa es una expresión. Si yo no soy esa clase de persona, ¿qué palabra clave tiene que ser la que me identifica a mí? De eso vamos a hablar. Perseverancia. Bienvenidos a Buscando de Dios. A nuestros amigos de todas partes de donde nos escuchan y nos ven, que Dios les bendiga. Y a nuestra iglesia Buscando de Dios, gracias porque ahora estamos estudiando mucho más formal la palabra a través de este libro tan precioso. Vamos a entrar a la lección número 6 y hoy es sencillísimo, pero le aseguro que usted ha leído mucho este pasaje y ha pasado de largo porque ya es tan corriente y no es corriente. Hechos 2, del 41 al 47, solo oigan. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pero ahora el 42, que es nuestra lectura, nuestra lección. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, 1. En la comunión unos con otros, 2. En el partimiento del pan, 3. Y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando otra vez, unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, a la iglesia los que habían de ser salvos. Lección número 6. ¿Por qué no recordamos las 5 por un momento? ¿Se acuerdan que Pedro tomó la iniciativa? Ya 2 veces que la toma, ¿verdad? Y la iniciativa haciendo uso de las llaves. A ver si se acuerda, porque lo expliqué. Las llaves de parte del Señor. Mateo 16, 13 al 19. Cuando Jesús preguntó, ¿y ustedes quién dicen la gente que soy? ¿Y ustedes quién dicen que soy? Y Pedro dijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor dentro de todo lo que le dijo, pues te voy a dar a ti las llaves. Y esas llaves significan autoridad. Y aquí principia Pedro en esa lección con la autoridad. Acababa de suceder la venida del Espíritu Santo, siquiera, ¿se acuerda? A bautizar a los creyentes y algunos principiaron a acusarles de que estaban ebrios, de que estaban borrachos y Pedro les argumenta, señores, 9 de la mañana no podemos estar borrachos, pero como no es que estemos borrachos, les voy a decir, eso fue cumplimiento del Antiguo Testamento, una profecía. Hermano, a ver si se acuerda. ¿Quién dio esa profecía? ¿En dónde está? ¿En qué libro? Joel, que no se le olvide. Solo estoy recordando. Bueno, también recordamos el mensaje de Pedro. Hermano, Jesús es el Cristo, el Mesías. Y para la gloria de Dios, 3,000 personas aceptaron al Señor Jesucristo. Muy bien, ahora entramos a estudiar estos versos 42 a 47. Que podemos resumirlos. Oiga, fíjese, 42 a 47 yo repetí 1, 2, 3 y ya no dije hasta 5, ¿verdad? Aquí este estudio de hoy vamos a resumirlo en una sola palabra. Perseverancia. Hermano, perseverancia. Al inicio de los años, perseverancia. Al inicio de nuevas etapas en nuestra vida, perseverancia. Versículo 42, perseveraban. Notemos y apliquémoslo a nuestra vida. Las cualidades que mostraba la iglesia primitiva giraban alrededor de esta palabra importantísima, perseverancia. Lamentablemente, óigalo por favor, en nuestro tiempo, siempre ha sucedido, pero en nuestro tiempo, muchos son solo una alegría momentánea. ¿Y cuántos se inscribieron en el libro de los Hechos para estudiar? ¿Y cuántos van a finalizar? Porque la perseverancia escasea en muchas personas. Y ese es uno de los problemas, alegría momentánea.
emoción pasajera. Para los que no son de Guatemala, ¿sabe qué expresión usamos en Guatemala? Son llamarada de tuzas. Tuzas son unas hojas secas. Usted les prende fuego y sale la gran llama por unos segundos, ¡pluc! Y luego se acabaron. Llamarada de tuzas le llamamos, que solamente un ratito se impulsaron y después vuelven a su normalidad, porque su normalidad no es parte de la perseverancia. Y esto es muy grave, hermanos. Ahora, miremos en qué perseveraban. Porque hemos leído y pasamos de largo y sí, perseveraban, hombre. Primero dice, en la doctrina de los apóstoles. Les aseguro que ustedes dicen, sí, la doctrina de los apóstoles perseveraban. No, hermano, esto tiene mucha profundidad. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia primitiva no tenía su Biblia, su parte que era exclusiva para ella, su Nuevo Testamento. No había. Entonces estaban atenidos al Antiguo Testamento. Es lo único que tenían. Y ese Antiguo Testamento, yo quiero que usted lo vaya entendiendo. El Antiguo Testamento es palabra de Dios, pero hay que saberlo interpretar para aplicárselo a la iglesia. Y ellos tenían solamente el Antiguo Testamento. Y entonces era importantísimo la intervención de los apóstoles, porque los apóstoles eran los que les estaban enseñando cómo principiar a vivir esa nueva vida, ya dejar el judaísmo. Ahora se volvió judaísmo, la religión judía. Los que estaban esperando al Mesías cuando ya había venido lo mataron. Y ahora aquí está viviéndose una nueva vida. Entonces estaban esperanzados, atenidos a la enseñanza de los apóstoles. Eso era bien difícil. ¡Qué responsabilidad! Y la enseñanza de los apóstoles estaba basada, hermano, en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y el fruto de eso, la vida eterna. Pero ¿dónde está? Tenían que enseñarlo los apóstoles, hermano. Y no había escritura para ellos. Lo que Dios les revelaba directamente. Fíjese eso. Era importantísimo entonces que los apóstoles fueran los que enseñaran pura palabra de acuerdo a lo que Dios les iba revelando. Luego ya fue escrito el Nuevo Testamento, ¿verdad? Se escribieron los evangelios, se escribieron el libro de los Hechos y las epístolas. Y usted sabe que su pastor Jorge Hernández Toca es muy insistente en eso, que aprendamos a diferenciar los libros. Hoy estamos estudiando un libro histórico. Pero más adelante se nos presentan las cartas, las epístolas, que son la constitución de la iglesia. ¿Verdad que le he repetido eso? En el Antiguo Testamento está el Pentateuco, 5 rollos. Génesis, Éxodo, Levítico, números de Deuteronomio, 5 rollos. Eso para los judíos es la Torá, es su constitución. Eso es lo que les rige a ellos. Pero ahora para la iglesia, en el Nuevo Testamento, su constitución son las epístolas. Aquí fueron 5, ¿verdad? Ahora para la iglesia, ¿cuántas son? 21. 21 cartas o epístolas que son la constitución de la iglesia. Ahora le pregunto, ¿quiénes escribieron esas cartas? Piénselo, analícelo. Yo le voy a poner de una vez. Al apóstol Pablo le voy a poner 14. Vaya sumando. 14. Después pongámosle al apóstol Pedro 2. Hay 2, primera y segunda Pedro. A Juan 3, primera, segunda, tercera Juan. Quedan 2. ¿Cuáles quedan? Santiago y Judas. Santiago es Santiago o Jacobo. Y Judas. Pero ¿sabe quiénes son ellos? Los hermanos de Jesucristo. Los hermanos en la carne del Señor Jesús. Y hermano, alguien, porque siempre está el argumento de la gente, ¿verdad? Que dice que la enseñanza de la iglesia romana, que la Virgen María no tuvo más hijos. Y ahí está un dogma que ellos establecieron, la siempre Virgen María. Y como que tener hijos es pecado, ¿verdad? El Señor Jesucristo nació de una virgen pura, porque fue el Espíritu Santo el que hizo sombra en ella. Pero después que nació su hijo, dice la misma Biblia, José ya vivió su vida normal como esposo con ella y tuvo varios hijos. Dos de ellos son Santiago y Jacobo. Y algunos dicen, no, es que no puede ser. Bueno, entonces yo se lo voy a comprobar. Oiga, Marcos, hay 2, 3 pasajes, pero oiga, Marcos 6:3.
La gente estaba admirada de Jesús. No lo conocían, pues. Y miren lo que dice, ¿no es este el carpintero? ¿Por qué dicen el carpintero? Porque su papá era carpintero y el oficio de la carpintería se lo había enseñado a Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Hermano, está bien identificado. Y ahora mire lo que dice, hermano de Jacobo o Santiago, de José, de Judas, de Simón. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Pero si lo conocemos, ¿de dónde viene? Está su familia. ¿De dónde va a ser el Mesías? Bueno, ese es otro comentario, ¿verdad? Pero lo que estoy diciendo aquí, que los dos que hacían falta para las 21 cartas fueron Santiago o Jacobo y Judas, hermanos en la carne, solo hermanos de madre del Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, para que lo entendamos, porque estoy hablando de que las epístolas están para enseñarle a la iglesia. Y yo sigo insistiendo, hermano, hay que leer muchas epístolas. En la iglesia damos hoja de lectura y usted se da cuenta que se lee de todo, leemos toda la Biblia, pero más epístolas, porque es nuestra constitución. Bueno, así es que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, ¿verdad? Que era muy importante eso, que los apóstoles enseñaran. Era importante. Apóstoles, los genuinos, ¿verdad, hermano? Los apóstoles genuinos. Dios dirigir la enseñanza a través de ellos, revelándoles verdades a través de cada uno de los siervos del Señor, mientras venía la revelación escrita. Ahora nosotros tenemos toda la revelación escrita. Imagínense los apóstoles de hoy. Sí, hermano, si la revelación de Dios ya está completa. Si a mí Dios me revela algo hoy, algo nuevo, el Señor se equivocó. Porque no lo puso aquí, se le olvidó, fíjese. Y como se le olvidó, me lo revela a mí. Aquella señora que subió al cielo y que escribió su libro o que tiene sus CDs en donde dice cómo subió al cielo y el Señor le mostró un montón de cosas. Ahí se equivocó Dios entonces. Porque ¿cómo es posible que subió Juan al cielo y a Juan no se lo reveló? A Dios se le olvidó y tuvo que subir a esta señora para revelarle algo más. Hermano, es absurdo. Está completa la revelación, pero en el principio perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Se da cuenta ahora lo importante de entender esto? La doctrina, ellos estaban basados en el nacimiento, la vida, la muerte, la resurrección de Jesucristo y al final, la vida eterna. Ahora, escúcheme bien. Una cosa es la revelación dada por Dios directa a sus apóstoles. Magnífico. Ese es algo nuevo que el Señor revela mientras escribía todo. Pero otra cosa es la iluminación. Cuando Dios, a los que compartimos la palabra, nos aclara las verdades. A mí Dios no me ha revelado nada nuevo. Nunca. A mí el Señor me aclara pasajes para que yo los pueda entender bien y que yo, que tengo la responsabilidad de enseñar, lo haga correctamente y no malinterpretando pasajes. Esa es la iluminación de Dios para mí. Y entonces tengo que mostrarle a la iglesia, enseñarle pura palabra, como decimos en Buscando a Dios, palabra pura, sólida y práctica. Y también a los inconversos, aclararles las verdades, aclararles la verdad de la vida, porque aunque no es importante, pero cuando la gente dice, es que la Virgen, ustedes pisotean a la Virgen, cuando dice que tuvo más hijos, ¿quiere decir que tener un esposo y tener más hijos es pecado? ¿Dónde está eso? La Virgen, siendo virgen, no conociendo varón, fue embarazada por el Espíritu Santo. Maravilloso. Después, lo dice la Biblia, ella fue recibida por su esposo y tuvieron un montón de hijos. Pero eso no es malo, es su esposo. Bueno, ya dejemos eso. Ahora, sigamos con lo que revelaba el Señor. El versículo 38, solo para que recordemos cómo dice el versículo 38. Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí está todo el resumen de Pedro, fíjese. Usted va a aceptar a Jesucristo, va a ser limpiado con la sangre de Cristo, va a ser bautizado y el Espíritu Santo va a entrar en usted. Ya está. Y al principio Pedro a revelar lo que el Señor le había dicho. Bueno, perseveraban
en la doctrina, ¿verdad? Ahora, en la comunión. Comunión es común unión, unión común. Eso es lo que quiere decir la palabra. Hermano, ahora se convierten en compañeros, un montón de gente, ya hay 3,000 ahora, más los 120. Se convierten en un compañerismo especial. Ya eran compañeros de Cristo, porque habían entregado su vida al Señor, y ahora compañeros entre los cristianos. Yo quiero que recuerde, por favor, qué lindo es deleitarse en la comunión. Muchos no lo hacemos. No vamos a las reuniones, no estamos en donde se nos invita para estar. Entonces, ¿cómo vamos a poder gozar de esta común unión? Recuerda el Salmo 133, sí lo sabe, ¿verdad, hermano? Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y algunos de nosotros, como somos peleoneros, juntos pero no revueltos, juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, es como el rocío que viene sobre los montes de Hermón, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Qué salmo chiquito, precioso. Solo recordemos ahora esto. Vamos con enseñanza bien fuerte. Versículo 41. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Eso fue, yo entiendo que en agua, y se añadieron aquel día como 3,000 personas al cristianismo. Ahora, yo les pregunto, esas 3,000 personas, a ver, pónganme atención, esas 3,000 personas que aceptaron a Jesucristo como Salvador, fueron bautizadas por el Espíritu Santo. ¿Qué dice usted? Usted ya sabe Biblia. ¿Fueron bautizadas, sí o no? Claro que sí. Porque la garantía, las arras, dice Pablo, la garantía de que yo soy de Dios es que Él me metió al Espíritu Santo, y esas arras es garantía. Nunca se me sale el Espíritu Santo. Yo le pertenezco al Señor. Si se entró, si de veras lo reconocí. Entonces tenemos que entender que los discípulos, que estos 3,000 personas sí fueron bautizadas, pero no dice que hubo un estruendo y que a los 3,000 les aparecieron llamas de fuego sobre su cabeza, así como a los 120. Con los 120 el Señor se manifestó y ya mostró lo que pasaba. De ahora en adelante ya no iban a haber manifestaciones de autenticar el ministerio. Ahora los 3,000 seguro fueron bautizados con la presencia del Espíritu Santo, hermano. Aquí ya fue automático. ¿O dónde dice que las prácticas de la gente, dónde dice que los discípulos vinieron y les impusieron las manos a los 3,000 y entonces vino el Espíritu Santo? Hermano, aquí ya fue automático. Luego Pablo, ya en nuestras epístolas, en nuestra Constitución, nos enseña, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, yo no lo sentí, hermano, pero así sucedió. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. No hay cultura, no hay nada. Todos los que aceptamos a Cristo, todos tenemos derecho a gozar del Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, más adelante, hermano, quiero dar esto, ¿verdad? El Señor dice que, no, mejor sí voy a seguir con esto. En el partimiento del pan, mi hermano, comían juntos, qué lindo estar en armonía, una cena fraternal, y después gozaban de la cena del Señor. Pero yo siento, por lo que Pablo escribe en 1 Corintios 11, que algunos hermanos principiaron a degenerar la cena del Señor, fíjese usted. ¿Y qué fue lo que pasó? Pablo dice, pero mire, qué problema lo que pasa. Voy a imaginar cómo fue, así estilo Guatemala. Que había un grupo de gente que aceptaron a Cristo, pero eran pudientes económicamente. Allá se sentaban. Y los que no tenían mucho dinero, aquí estaba el grupito, eran cristianos. Van a tomar la Santa Cena, aquellos traían pollito campero. Estos pobres traían su tortita con frijol, digamos, si les iba bien. Aquellos no le daban pollo campero a estos, cada quien en su lugar. Y tomaban y hasta salían borrachos de la Santa Cena. ¿Qué le parece? Y entonces Pablo principia a corregir y a decir el orden de la forma en que se tiene que tomar la cena del Señor. Lea 1 Corintios 11, 17 al 22. Ahora, quiero que recordemos, porque esto es bien importante, el Señor dejó 2 ordenanzas. Ordenanzas es algo que tenemos que cumplirlo.
y si no lo cumplo, no me van a dar de golpes y no voy a perder la salvación, porque alguien piensa eso. Pero el Señor dejó 2 ordenanzas que yo como un cristiano obediente sí las practico. Óigalo bien. En primer lugar, el Señor habla de la Santa Cena. Cada vez que puedan, no cada primer domingo de mes. Es una norma en la mayoría de iglesias. Pero puede ser en un momentito, dado que ahorita yo les dijera a ustedes, en la próxima lección tengan listo su panito y su copa y vamos a tomar la Santa Cena y yo lo voy a dirigir desde este programa. Se puede hacer. En los domingos, no hermano, cada vez que pudieran. Bueno, entonces la Santa Cena es una ordenanza, tenemos que celebrarla. Y qué bueno que ya se establece en muchas iglesias el primer domingo, ya todos saben que van a la Santa Cena, excelente. Pero puede ser cualquier día. Muy bien. Segundo, es el bautismo en agua. El bautismo del agua. Si usted se muere sin bautizar, teniendo a Cristo, usted se va al cielo. Porque la Biblia lo que dice es que la persona acepta a Cristo sin obras y se va al cielo. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón y no se quiere bautizar en agua, usted está en desobediencia. Y hay muchas iglesias que han presionado para que se bautice. Usted no puede tomar una escoba aquí en la iglesia si no se bautiza. Usted no puede hacer nada si no se bautiza. Y entonces lo obligan a que se bautice. Otros me han dicho a mí, hermano, yo todavía no me bautizo porque no sé mucha Biblia. No, si el pastor Hernández Toca no sabe mucha Biblia. ¿Acaso es condición? Si sabe mucha Biblia, lo bautizamos en agua. El bautismo de agua es un testimonio público, como que yo digo, señores, yo acepté a Cristo y en este momento que me bautizo en agua, confirmo que no me arrepiento. Eso es todo. No sé Biblia, soy un ignorante de Biblia, voy a aprender. Pero yo reconozco a Jesús como mi Salvador y no me arrepiento. Bautícenme, hermanos. Ahí están las 2 ordenanzas que el Señor dejó establecidas. Y también perseveraban en las oraciones. Ay, hermano, cuánto descuido tenemos muchos de nosotros los cristianos. Porque, hermano, no le damos importancia real a la oración. No oramos insistentemente al Señor. Yo cuántas veces le estaba orando al Señor, Señor, yo quiero estar orando, pero sentir que aquí estás conmigo, que te estás riendo conmigo y que no estoy orando al aire. Hermano, necesitamos buscar ese acercamiento con el Señor y participar más en la oración. Primera Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Y Pablo es un ejemplo de oración, ¿verdad? Lea todas sus cartas. Dios me es testigo de cómo los amo y cómo oro por ustedes. Y todo lo que dice. Pablo sí se mantenía en oración. Bueno, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Seguía autenticándose el evangelio que estaba iniciando desde Hechos 2 en Pentecostés, ¿verdad, hermano? Sobrevino temor a todas las personas. Hay temor, pero también esa palabra temor significa respeto, porque yo tengo temor a Dios, pero no le tengo pánico. Es que a Dios no hay que temerle, hermano. No, yo vivo con temor delante de Dios. O sea, yo sé que Él me ama, que Él me acaricia, que Él me bendice, pero también si me ama, ¿qué dice Proverbios? El padre que ama a su hijo también lo disciplina. Entonces yo tengo que tener temor, porque si me porto mal, mi papá que me ama me va a corregir. Así es que aquí está, dice, la gente tenía temor, tenía respeto de ver esa nueva doctrina. Es que era algo nuevo al hermano, que incertidumbre la de la gente, ¿verdad? Y también dice que muchas señales y prodigios se hacían, ¿por qué? Por los apóstoles, los representantes del Señor en ese momento. El temor a algo nuevo y lleno de milagros. ¿Qué era lo que pasaba? Confirmaban que esto era de Dios y no era de humanos. Entonces pensaban, ala, estaremos bien nosotros, ¿no? Y ahí estaba el temor de la gente. Es que qué cambio el de estas personas, es que cuántos milagros se hacen. Entonces ya principiaron, sin duda alguna, eso pienso yo, a meditar si de veras dejaban ya el judaísmo y se metían a este nuevo movimiento que no sabían exactamente cómo era. Verso 44-45. Todos los que habían creído estaban juntos, oiga, y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes,
y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. ¡Hala, tremendo! Juntos, sin apego a lo material, dice aquí, todo en común. Compartían para todos, para que todos tuvieran. Ahora aquí no dice los aprovechados, ¿verdad? Porque en nuestras iglesias siempre tenemos algún aprovechado que quiere ver cómo él saca provecho y nunca da nada, nunca, pero sí está viendo que saca, ¿verdad? Pero aquí está hablando de que todo en común. Piensen en cuántos judíos convertidos, aquí son los judíos, cuántos judíos convertidos perdieron sus cosas materiales por seguir a Jesucristo, hermano. Hermanos que tenían una propiedad extra, la vendían para favorecer a los necesitados. Eso es solo Dios, hermano. Hermano, satisfacían las necesidades de la gente que ya era parte de la familia de ellos. Qué lindo. Ahora, óigame bien. Notemos que lo que aquí está diciendo, porque yo ya oí a una persona, cómo los líderes de una iglesia le dijeron, hermano, anoche el Señor nos reveló, así hermano, que usted nos tiene que regalar ese terreno. Y cuando ya él me preguntó, ¿y qué hizo usted? Pues no sé, estoy indeciso de darles el terreno porque Dios se lo reveló. Lo están chantajeando, hombre. Mentira. Dios nos reveló. Si Dios se lo reveló a ellos, que se lo revele a usted también. Bueno, solo para pensando en esto que se me ocurrió en este momento. Hermanos, la gente que no tenía era bendecida por los demás. Pero oiga esto no es ninguna ley. Es que dice la palabra. No, esta es historia. Está contando cómo aquella gente que amaba al Señor estaba desprendida de lo material y ayudaba a los necesitados. No quedó como una ley, algo que después en las epístolas el Señor lo remató para que lo hagamos. Si usted tiene 2 casas, venda una y désela a los hermanos. No dice eso, no quedó como una ley. Era una acción natural, espontánea de la iglesia. Ojalá que pudiera haber eso en nuestras iglesias. Ahora, lo que sí nos advierte el apóstol Pablo, y guarde por favor la cita, hermano Mario Álvarez, y yo voy a dar citas despacio, me dice, da las citas más despacio para que apuntemos. 1 Timoteo 6:10. 1 Tim 6:10, ya apuntó. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Ahí sí. Hermanos, si el dinero es su Dios, usted ya es un idólatra. Usted ya está cayendo en pecado. Solo lo material, solo a ver cómo junta. ¿Y los demás qué? Ahí sí está lo malo. Pero no quedó como una ley. Si tiene 2 casas, venda una. Eso no es una ley aquí en la Biblia. Quiero que memoricemos Hebreos 10:25. Va a servir mucho. Memorícelo y ojalá que lo pueda gozar. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Nosotros con el pastor Jorge David decimos, no dejando de congregarnos como algunos tienen por mala costumbre. ¿Cuántos no se aparecen cuando les da la gana? No hay reuniones, ¿qué les importa? Hermano, guarde Hebreos 10:25. Ahora, en el versículo 46 ya vamos a terminar. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¡Qué versículo más hermoso! En el templo, siempre con la palabra clave, perseveraban en el templo. Notemos eso, que todos los convertidos judíos, hermanos, seguían asistiendo al templo de los judíos. El templo que inicialmente lo inauguró Salomón, ¿se acuerdan? Que fue destruido por Nabucodonosor, que fue reconstruido, y el templo que estaban ahí estaba terminándose de reconstruir por Herodes. Ahí llegaban al templo a los momentos de oración, cada día en el templo, porque ellos inicialmente no tenían el conocimiento, no tenían el pensamiento de separarse del judaísmo. Yo ya acepté a Cristo como Salvador, ¡hala, qué lindo! Pero como soy judío, yo voy a seguir en mis normas judías y voy a seguir con mi Torá, que la Torá me tiene que decir lo que tengo que hacer. No había revelación, faltaba que viniera la revelación. Por eso es que el libro de los Hechos es un proceso, hermano, y los procesos de cambio cuestan. Pero Hechos nos narra cómo inició la iglesia, y ya lo vimos al principio, cómo la iglesia también se degeneró. Y gracias a don Martín Lutero, estamos como un grupo cristiano separado
que está queriendo volver al cristianismo original del Señor Jesucristo. Y partiendo el pan en las casas, ya después de que no sabían si separarse o no, vinieron las epístolas y ahí está la claridad. Partiendo el pan en las casas. Lo veo de fomentar, hermano, la confraternidad cristiana. Ojalá que usted y yo lo hagamos en los diversos hogares. Habían distintivos: alegría y generosidad. Ahora, les voy a contar una historia. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No es una ley que el Señor haya dicho, usted tiene 2 casas, véndalas, pero tuve una experiencia maravillosa, bella e inolvidable aquí en la iglesia. Cuando estábamos con 2 deudas tremendas, una en Chimaltenango y la otra aquí en la capital con nuestras instalaciones, y que habían días en que cómo costaba juntar el dinero, hermano, a fin de mes. Bueno, los que han estado conmigo darían cuenta, pero nunca fallamos, ¿verdad? Porque el Señor nunca falló. Pero oiga lo que pasó un día. Un hermano vino y se acercó a mí y dijo, mire, pastor, aquí están las llaves de mi carro. Véndalo y el dinero es para el Señor. Ese hermano de plano tenía sus 4 carros, hermano, y le dio a usted, hasta el más viejo le dio, hermano. No tenía 2 carros, solo tenía su carro con el que llegaba a la iglesia. Inicialmente lo rechacé y le dije, no, hermano, gracias. Dios nos va a bendecir, Dios lo va a bendecir a usted y usted va a traer su ofrenda. Me insistió tanto y me dijo, tómela, a mí Dios me tiene que dar otro. Y hermano, yo estoy seguro que le dio. Y recibí el carro, el único que tenía el hermano. Yo nunca predico eso. Yo nunca predico que usted venga y se desprenda de todo y que el Señor le va a proveer. No. Yo no vengo a manipular gente. Pero aquel hermano, voluntariamente, al día siguiente vendimos el carro. Un hermano dijo, de veras, démelo, y se llevó el carro. E ingresaron centavos para los pagos de la propiedad. Dios bendiga a ese hermano, porque es maravilloso lo que el Señor puso en su corazón, pero no era obligatorio. Eso lo dejo bien claro, ¿verdad? Porque Dios no me está diciendo a mí, ya te di 2 casas, ahora vende una. Ya te di 2 carros, ahora vende uno y le das todo el dinero a la iglesia. No. Cuando nazca de usted dar, mientras más damos, experiencia que tengo yo, que mientras más damos, de acuerdo a nuestra limitación, de acuerdo a nuestra capacidad, más recibimos. Eso sí, es garantizado. Muy bien, así es que está la gente de Jerusalén impresionada, versículo 47, y alabando a Dios o pensando en ese cambio de los creyentes, un cambio de corazón alegre y corazón generoso, libre de egoísmo. Y entonces había una alabanza constante al Señor, hermano. Simpatía de los inconversos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. ¿Quién va a tener, con lo bueno que yo hago, quién va a tener rivalidad contra mí si yo estoy haciendo algo bueno? En este sentido, el Señor ponía gracia en los siervos de Dios, teniendo favor con todo el pueblo. Y después de esto, ¿qué dice? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que debían ser salvos. Fíjese cómo es lindo pensar en que yo estoy viviendo una vida que honre al Señor y el Señor trae a los convertidos. De aquí ya surgen sectas y torceduras. Hay una secta que dice, nosotros no tenemos que proclamar a Jesucristo, no hay que predicar a Jesucristo, porque el Señor es el que convence. Y el Señor de todos modos, hay otra secta, el Señor ya sabe quiénes son salvos y quiénes no, entonces ¿para qué predicar? Si Dios dijo, Jorge Hernández Toca va a ser salvo, yo no tengo que predicarles, va a ser salvo de todos modos. ¡Qué torceduras! El Señor nos dio la gran comisión para que compartamos a la gente. Pero el Señor, al ver mi vida práctica y cuando yo le comparto de Jesucristo, entonces saben el camino para vivir esa vida que yo estoy gozando, porque es derecho a través de Jesucristo. Bueno, este es el mover del Espíritu Santo, hermano, en la vida de quienes son constantes. Perseverancia, perseverantes, Dios dará el fruto. Y ya después la gente hasta puede preguntar, ¿qué es lo que le pasa a usted? Tantos problemas y luchas y usted siempre está alabando a Dios. Y ahí está la oportunidad de compartir de Jesucristo.
El versículo 1 de Hechos deberíamos de leerlo para que lo aprendamos y que lo recordemos siempre. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. No se le olvide, Hechos 2:1. Y ahora 42 a 47, solo una palabra nos mostró: perseverancia. Y la lista de los elementos en donde la iglesia perseveraba. Qué fascinante, hermano. Hermano, oremos por nosotros. Oremos que nuestra vida esté siempre llena, controlada, llena del Espíritu Santo, y que fluya en nosotros primero una perseverancia, la perseverancia de la iglesia primitiva en cada uno de nosotros. Y tenemos algo muy especial. Así es que, pero oigan algo que se me pasó. Y el Señor añadía cada día a la iglesia. Primera vez que aquí se menciona la palabra eclesia. Eclesia. Creo que es E-K-K-L, eclesia. Es iglesia. Primera vez que se utiliza a la congregación de los que aceptaron a Cristo. Es la primera vez que se le llama eclesia. La iglesia. El Señor añadía a la iglesia a los que deberían de ser salvos. Gracias a Dios. Pidamos al Señor que seamos parte, con nuestra perseverancia, del movimiento de evangelismo, y no solo evangelismo, hacer discípulos. Usted y yo. Primero ser discípulos y después hacer discípulos. Bien, preguntas. Sencillísimo, porque la clase fue sencilla. ¿Cuál es la palabra clave de este pasaje? Bueno, esto va a ser un poquito, piénselo bien. ¿Quiénes hacían muchas maravillas y señales? Muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo porque eres grande, maravilloso. Y gracias porque Jesucristo murió y se fue al cielo, pero dijo que no nos iba a dejar huérfanos y mandó a otro la misma esencia, el Espíritu Santo, para que estuviera en nosotros. Gracias porque tenemos al Espíritu Santo y si permitimos que Él nos controle, esa llenura nos va a permitir perseverar y mantenernos en todas las bendiciones que hoy estudiamos. Yo quiero ser esa persona perseverante, Señor, por favor. Que mi familia seamos perseverantes para ser ejemplo y que toda mi iglesia y que los que están estudiando te pidamos, Señor, que nos ayudes a vivir perseverantes en ti. Bendito seas, bendice tu palabra. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.